Buenas tardes, soy Padre Jorge y desde Bélgica, donde estoy, les voy a hablar hoy de un tema de la fiesta de Pentecostés que vamos a celebrar mañana. Hoy es la vigilia de Pentecostés y entonces les voy a hablar del tema de los idiomas en las iglesias. Bueno, como ustedes todos saben, sin duda, es un tema que fue muy importante a partir de los tiempos modernos, fue la utilización de los idiomas de los pueblos en la Biblia y en la liturgia. Bueno, no hay discusión sobre ese tema. Yo pienso que aparte en Rusia, en todo el mundo está convencido que hay que utilizar los idiomas propios de los pueblos también para leer las escrituras en la iglesia y también para hacer las celebraciones en las iglesias. Pero hay algo de ese tema de lo que no se habla mucho, es decir, los nombres de las iglesias y cómo deberían ser a respecto de los idiomas y del Espíritu Santo y de lo que Pentecostés nos enseña, o más bien, ¿qué nos enseña la fiesta de Pentecostés sobre la utilización de los idiomas como en los nombres de las iglesias? Para hablarles de este tema, no voy solo a decirles a ustedes mi opinión personal, para decir, Padre Jorge piensa que no sé qué. Entonces, para mí lo que es importante es darles a ustedes una enseñanza según la Biblia, las Santas Escrituras, y la tradición de la iglesia. Porque la Biblia está en el centro de la tradición de la iglesia. Supongamos que haya una nueva iglesia cristiana, tal vez que se fundió, pero todo eso es ficción, porque eso no existe. Pero supongamos, una nueva iglesia cristiana, tal vez en los Estados Unidos o en Inglaterra o en otro país donde se habla inglés. Y vamos a decir que sus fundadores la quieren llamar The International Church of the Burning Water. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Acaso ese nombre debería quedarse así en inglés para siempre? ¿O acaso el nombre de esa iglesia se debería traducir en otros idiomas como el español, el francés y otros idiomas? Aún supongamos que esa iglesia existe solo en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Acaso se debería traducir en español o en francés? Bien entendido, el español y el francés son dos idiomas hablados en los Estados Unidos, así que ni siquiera son idiomas extranjeros para los estadounidenses. Pero ¿acaso se deberían traducir el nombre de esa iglesia en español y en francés y en otros idiomas? Porque hay varios idiomas indígenas que se hablan en los Estados Unidos. Y además, si esa iglesia se va a exportar a otros países, a otros continentes, ¿acaso se debería traducir en los idiomas de los pueblos o quedarse así solo en inglés? Eso es la pregunta de nuestro tema de hoy. Bueno, voy a empezar con la Biblia. Ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Los apóstoles y otros discípulos, quienes escribieron el Nuevo Testamento bajo la inspiración del Espíritu Santo, ellos nunca dieron la autorización explícita para que el Nuevo Testamento estuviera traducido a otros idiomas que el griego. Aún en el Antiguo Testamento, sabemos que el Antiguo Testamento se ha traducido en griego muchos años antes de la venida de Jesucristo en la carne. Y cuando esos traductores hebreos han traducido el Antiguo Testamento hacia el griego, tomaron también los nombres de Dios. Ustedes saben, Yahweh es el nombre santísimo, el nombre más santo de Dios, Yahweh. No voy a entrar en detalles ahora, pero ustedes tienen que saber que hay esas cuatro letras hebreas, Yahweh. Y lo traducieron como Kyrios. Y también Eloah,
y su plural Elohim fueron traducidos en griego como Theos, es decir, Dios. Bueno, también en el Nuevo Testamento hay nombres personales. Por ejemplo, nosotros sabemos que San Pedro se llamaba Simón y Jesús le cambió el nombre. Y así él se llama Kefa. Esa palabra Kefa aparece. Sabemos que fue dada en aramaico porque la palabra tal cual en aramaico se encuentra en medio de un texto griego de San Pablo. Así que cuando dice ¿acaso Kefa y los demás apóstoles? Así que sabemos que Kefa fue en el original aramaico, pero después en el Nuevo Testamento fue traducido como Petros. Y aún San Pedro mismo, cuando escribe sus 2 epístolas, él traduce su nombre hacia el griego, de Kefa a Petros. También nosotros, cuando leímos la Biblia, mañana vamos a leer en todas las iglesias, yo pienso que vamos a leer una parte el inicio, de hecho, de los Hechos de los Apóstoles. ¿Y qué va a decir la lectriz o el lector? Va a decir lectura de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Como está escrito aquí. Y nadie va a decir lectura de la traducción de Epraxis ton Apostolon. Es decir, que nadie va a utilizar el nombre griego original del libro que se llama Los Hechos de los Apóstoles. De hecho, Los Hechos de los Apóstoles, como título, es un título traducido, un nombre traducido al español, porque el original es Epraxis ton Apostolon. Así que el nombre de una iglesia como The International Church of the Burning Water, ¿acaso ese título de iglesia sería más importante, más santo que la Biblia, más santo que los nombres de Dios? Si podemos traducir el nombre de Dios, ¿por cuál razón no se puede traducir el nombre, el título de una iglesia? Sería arrogancia decirlo, ¿no? ¿Qué han hecho las diferentes iglesias? Bueno, ustedes saben, la iglesia de Inglaterra se llama a sí misma The Church of England, pero ella tradució su libro de oración común en el idioma galés, en 567. Y el título de la iglesia de Inglaterra se lee como Eglwys Lueger. Así que traducieron al idioma galés, que es idioma céltico. También en 574, cuando salió el libro de oración común inglés en latín, porque existe también una versión oficial en latín. Y el título decía en latín Ecclesia Anglicana. No decía, no sé, Liber Precum de Church of England. No. Así que traducieron el nombre de su iglesia hacia el latín. También cuando salieron ese libro en 1616 en francés, el título era La liturgie angloise de l'Église d'Angleterre, en francés. Así que traducieron hacia el francés el nombre de su iglesia. Si ustedes miran sobre los sitios web, por ejemplo, la comunión de las iglesias de Cantauria, ellos utilizan también en el sitio web el nombre de su comunión de iglesias en español, en francés, en otros idiomas, y no solo en inglés. Si ustedes quieren mirar el sitio web de la Federación Luterana Mundial, también van a ver que el nombre de esa federación está traducido en muchos idiomas. Y además, quiero decirle que el nombre original de la Federación Luterana era en la origen en alemán,
pero desde el alemán la traducieron a otros idiomas. Así que todas las iglesias serias que son internacionales, todas traducen sus nombres hacia los diferentes idiomas de los pueblos. Así que no solo se traducen las escrituras o la liturgia, se traducen los títulos de las iglesias también. Entonces, también hay unas personas que podrían darme respuestas y responder a lo que acabo de decir diciendo: sí, pero hay que decirlo en inglés porque si decimos The International Church of the Burning Water, eso es algo sin confusión, es un título de marca, es una brand, porque hoy hay tantas iglesias en el mundo y tantas empresas que uno nunca sabe, así que mejor decirlo en inglés, porque así no va a haber confusión. A esto, ¿qué puedo contestar? Los apóstoles y el Espíritu Santo no se preocuparon de esos temores. Es decir que, la palabra iglesia, ¿cuál es el original de la palabra iglesia? Es el hebreo kahal. Y lo sabemos porque aparece en los Salmos y fue traducido en griego antes de Cristo, muchos años antes de Cristo. Kahal fue traducido como eclesia en griego. Y entonces, después, en el Nuevo Testamento, hemos recuperado esa traducción. Jesús, quien habló arameo, tal vez utilizó esa palabra hebrea, o al menos semítica, una forma semítica de kahal. Pero el cristianismo que aparecía en esos tiempos no se preocupó. Los primeros cristianos no dijeron: hay que utilizarlo como un título de brand, porque hay muchas empresas de nuestros tiempos, muchos cultos y todo eso, así para estar seguros que mejor decirlo en hebreo kahal y no traducirlo. Hubieran podido decir esa cosa, pero no lo dijeron. Tampoco dijeron: eclesia está así en griego en el Nuevo Testamento, así que no se puede traducir a otros idiomas. ¿Lo hicieron? No lo hicieron. ¿Por qué? Porque Pentecostés ¿qué es Pentecostés? Es el descenso del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo en muchos idiomas. Es decir que en el Antiguo Testamento tenemos a Babel, y Babel es un solo idioma. Personas con malas intenciones que utilizan solo un idioma. Entonces Dios decide de confundir los planes de esas personas y Dios cree varios idiomas y los idiomas se multiplican. Y entonces en Pentecostés el Espíritu Santo bajó no para decir: hay solo un idioma, hebreo. No, el Espíritu Santo vino para santificar todos los idiomas y decir que todas las lenguas son igualitas. Todos los idiomas son iguales. Y eso es el mensaje de Pentecostés. Así que, si creemos verdaderamente en el Espíritu Santo y en la iglesia, en lo que el Espíritu Santo decidió, entonces hay que utilizar los idiomas de los pueblos, no solo para la liturgia, no solo para la Biblia, pero también para los títulos de las iglesias, porque es algo que Dios nos comanda en la Biblia, porque Dios decidió de esa cosa en Pentecostés. Alguien podría decirme: sí, pero hay que ver con el comité ejecutivo de The International Church of the Burning Water. Esa decisión tiene que ser tomada por el comité ejecutivo y no para los individuales. Bueno, entonces yo puedo responder diciendo: no,
Los comités ejecutivos de las iglesias no tienen ese poder, porque es una decisión que ya fue tomada hace 2000 años. Les voy a dar otro ejemplo para entenderme. Por ejemplo, la circuncisión. Sabemos que el Concilio de Jerusalén en el primer siglo decidió que la circuncisión no podía seguir siendo obligatoria. La circuncisión ya no es obligatoria. Y si un comité ejecutivo de una iglesia dice, nosotros hemos decidido de otro modo, porque nosotros somos más listos que Dios y más listos que los apóstoles, y nosotros queremos imponer la circuncisión. Bueno, entonces, eso significa que ese comité ejecutivo ya no se sitúa en la tradición de la iglesia. Ya está fuera de la tradición apostólica, Así que imponer un título de iglesia en inglés a otros pueblos es ponerse a sí mismo fuera de la tradición apostólica, porque la tradición apostólica es justo lo contrario. Entonces, voy a terminar con otra cosa. Como dije, hay Babel, hay Pentecostés. Si una tal iglesia, fictiva pero, si existiera esa iglesia, bueno, entonces si esa iglesia se quiere quedarse en la tradición apostólica, sería necesario que ella traduzca su nombre. En español sería, tal vez, Iglesia Internacional del Agua Ígnea, para no decir aguardiente, sería Iglesia Internacional del Agua Ígnea. En francés sería l'Église Internationale de l'Eau Ardente. Pero cualquier sea la traducción, la traducción es obligatoria no por la decisión de un comité, cualquier comité, obligatoria por la decisión del Espíritu Santo en Pentecostés. Y sabemos que esa decisión del Espíritu Santo fue seguida por el cristianismo primitivo, por el cristianismo tempraneo. Así que si alguien quiere hacer de otro modo, se pone a sí mismo fuera de la tradición de la iglesia. Termino con la persona del anticristo. Saben ustedes que los primeros cristianos pensaban que tal vez el anticristo era el imperio romano o el emperador romano, porque varios emperadores romanos perseguían a los cristianos y los mataban y así. Así que había muchos cristianos de ese tiempo que pensaban que eso era el anticristo. Hubiera podido ser, pero si el emperador romano había sido el anticristo, por supuesto que ese anticristo hubiera impuesto la lengua latina como lengua universal, como idioma universal. Porque el anticristo quiere ser adorado a sí mismo, por el mundo entero. Y el anticristo, cuando vendrá, va a intentar recrear una religión alrededor de sí mismo. Unificar religiones para hacer un sincretismo, una religión sincrética alrededor de sí mismo. Así que es lo que el anticristo va a intentar hacer. Si el anticristo hubiera venido en esos tiempos, él hubiera impuesto la lengua latina como idioma universal. Pero eso no pasó. Cuando vino Hitler, ustedes conocen el nazismo tal vez, muchas personas aquí en Europa dijeron, bueno, tal vez que Hitler es el anticristo. Sí, pero si Hitler hubiera sido el anticristo, hubiera impuesto el alemán como el idioma universal de su imperio y así, bueno. Pero, ¿qué pasa si el anticristo viene mañana? Mañana, el domingo de Pentecostés 2026. El anticristo, ¿qué va a elegir como idioma universal?
el inglés, tal vez, ¿no? Porque aunque el inglés no sea el idioma más hablado del mundo, no, es solo el tercer, después del chino y del español. Es solo el tercer idioma de la tierra, pero hay gobiernos muy poderosos que utilizan ese idioma. Así que el anticristo, por seguro, elegiría al inglés como el idioma universal de su imperio. Así que si alguien es cristiano y viene a decirme, hay un idioma universal que es el inglés, yo le digo, bueno, eso es la mentalidad típica del anticristo. Si existiría, no existe, pero si existiría un idioma universal sería el hebreo. Pero nosotros cristianos no lo pensamos así. Ustedes saben, la mayoría de los judíos de nuestros días, al menos el judaísmo rabínico, utiliza todavía el hebreo como idioma sagrado. Entonces en la sinagoga van a proclamar las escrituras solo en hebreo, y luego van a predicar en el idioma del pueblo, pero para cantar las lecturas, para leer las lecturas, ellos utilizan solo el hebreo. Hay solo los judíos de Beta Israel que utilizan el Guz en vez del hebreo, pero bueno. Y los musulmanes, ellos tienen el Corán y dicen, el Corán está escrito en árabe, el árabe es el idioma de Dios, el árabe es el idioma universal, eso es lo que ellos dicen. Y entonces, por ejemplo, en la mezquita, con la excepción de los alevitas, todos los musulmanes leen, o más bien cantan, sus escrituras, el Corán, en árabe. Solo los alevitas lo cantan en turco, pero los otros musulmanes cantan el Corán solo en árabe. Y después el imán va a hacer un comentario, una predicación en el idioma del pueblo, pero el Corán solo se canta en árabe. Y, por ejemplo, no sé si ustedes ya han visto un Corán en español, por ejemplo, porque hay países donde se puede comprar un Corán en español. Entonces, en las páginas de un lado está el texto árabe original y en la derecha la traducción en español, pero el título nunca va a decir el Corán, el Santo Corán en español, solo va a decir el Corán y la traducción de sus versículos, la traducción del sentido de sus versículos al español. Entonces, ellos cuando van a leer un texto en español, nunca va a decir el Corán dice, Alá dijo así. No, va a decir, eso es solo la traducción del sentido de sus versículos al castellano. Así que nosotros cristianos no tenemos esa visión de un idioma universal. No, eso es contrario a nuestra religión. Nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo santificó todos los idiomas. Santificó y puso a igualdad total todos los idiomas del mundo. Y por eso, como le digo, si existiría esa iglesia internacional del agua ígnea, bueno, ella tendría, por supuesto, un nombre en español, al menos que tal iglesia fuera una denominación no cristiana o herética, pero de otros modos, ella tuviera el nombre, el título en castellano, en francés, en italiano, etcétera, etcétera. Bueno, y les dejo con esos pensamientos y les digo feliz Pentecostés o feliz Pascua de las Rosas.